Hola, hola mis queridos amigos, una feliz tarde. Hoy quiero hacerles un videito para hablar de un tema que casualmente yo vengo de un almuerzo y en medio después de la cena, de la comida, tocaron ese tema. Y el tema pues obviamente me afecta muy directamente porque estoy obviamente en esa etapa de la vida. Y el tema es cómo volver a hacer citas o a volver a conocer personas después de los 40. Oh my God. Eso es toda una tragedia griega, pero bueno, me voy a sentar y les voy a contar mi experiencia personal, cómo ha sido después de que me divorcié, después de que cumplí los 40. Y recuerden, acabo de cumplir 50 años, medio siglo. Eso no está fácil de contar hoy en día. Así que muchas cosas obviamente han cambiado. Cambia el mundo y cambiamos nosotros con el transcurso de los años. Así que quédese conmigo y le voy a chismosear un poquito mi experiencia romántica. Pobrecita. No, mentiras. Mi experiencia romántica después de los 40. Así que bueno, quédense conmigo y vamos a chismosear un poquito del tema. Y ya después ustedes me comentan qué experiencias han tenido ustedes en lo personal. Si obviamente ya tienen más de 40 años. ¿Qué les ha pasado? ¿Cómo han encontrado pareja en estas nuevas etapas? Así que bueno, quédese conmigo, que ya la voy a chismosear sentadita porque acabé de entrar. Y dije, no, me pica. Pero la lengua. Me pica la lengua de comentarles sobre este tema bomba. Sí, señores, ¿cómo es tener pareja después de que ya tienes 40 años? ¿Y por qué el boom? ¿Qué tiene que ver 40 años? ¿Qué diferencia hay de estar usted buscando pareja a los 20, a los 30, a buscarla ahorita, que ya estamos de 40, 50, 60 años? Pues la diferencia es abismal. Y en mi caso, mis queridos amigos, porque yo sé que la mayoría de contactos que tengo pues son varones, en mi caso quiero comentarles y que conozcan un poquito más del tema romántico en cuanto a las mujeres. Cuando nosotros estamos de 15 años, nos deslumbra cualquier cosa, ¿sí? Que el tipo tenga una moto, que esté bien lindo, que sea buen estudiante, ¿sí? Hasta que viva en cierto barrio. Sí, eso las mujeres nos fijamos mucho, pero nunca pensamos si el tipo está traumado, si tiene problemas familiares, si tiene adicciones, porque obviamente tanto ellos como nosotros pues dependíamos en ese momento de nuestros padres, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En mi caso fue una experiencia totalmente anormal. Yo me casé de 16 años y mi pareja tenía 26 años en ese momento. Entonces, literal, pues él se casó con una menor de edad. Ay, sí, mejor sentadita porque acabé de entrar. Y dije, no, me pica. Pero la lengua. Me pica la lengua de comentarles sobre este tema bomba. Sí, señores, ¿cómo es tener pareja después de que ya tienes 40 años? ¿Y por qué el boom? ¿Qué tiene que ver 40 años? ¿Qué diferencia hay de estar usted buscando pareja a los 20, a los 30, a buscarla ahorita, que ya estamos de 40, 50, 60 años? Pues la diferencia es abismal. Y en mi caso, mis queridos amigos, porque yo sé que la mayoría de contactos que tengo pues son varones, en mi caso quiero comentarles y que conozcan un poquito más del tema romántico en cuanto a las mujeres. Cuando nosotros estamos de 15 años, nos deslumbra cualquier cosa, ¿sí? Que el tipo tenga una moto, que esté bien lindo, que sea buen estudiante, ¿sí? Hasta que viva en cierto barrio. Sí, eso las mujeres nos fijamos mucho, pero nunca pensamos si el tipo está traumado, si tiene problemas familiares, si tiene adicciones, porque obviamente
tanto ellos como nosotros, pues dependíamos en ese momento de nuestros padres, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En mi caso, fue una experiencia totalmente anormal. Yo me casé de 16 años y mi pareja tenía 26 años en ese momento. Entonces, literal, pues él se casó con una menor de edad. Y en Colombia, ahí sí les cuento que me he engordado un poquito. Y en Colombia, los menores de edad se pueden casar, obviamente con el consentimiento de las personas a las que ellos estén a cargo, ¿sí? Y en este caso pues era mi mamá, porque pues nosotros vivimos solo con mi mamá desde que yo tengo pues 10 años, o sea, desde muy pequeña, muy pequeña. Entonces, en este caso mi mami y algunos vecinos dieron el consentimiento de que sí, de que yo puedo casarme y que estoy bajo mis facultades mentales para casarme. Pero imagínense a esa edad, que en el caso mío yo pensaba hasta solamente en estar jugando, no tenía esa conciencia. Es más, puedo decir con lujo de detalles que en ese momento no sabía qué tipo de hombre me gustaba. Es más, no sabía que habían tipos de hombres, porque obviamente mi ex esposo fue mi primer novio y con el primero que yo experimenté pues prácticamente todo, ¿verdad? Entonces, cuando yo me divorcio, que yo ya me divorcio en el 2010, yo me divorcié en el 2010 y obviamente yo ya tenía 30 y tantos, ¿sí? Cuando yo me divorcio, les cuento que tuve ciertas relaciones, conocí personas, pero muchísimo más jóvenes que yo. En el caso mío les voy a decir que yo era de las que decía jamás, jamás de los jamases no voy a estar con un menor de edad. Pero vamos a llamar a Dash, ven. Dash, venga para acá. Ay, mi muchacho. Yo dije, jamás, jamás voy a estar con un menor de edad. Y tatán, les cuento que eso no me había pasado en Colombia. Pues obviamente no, estaba casada. Pero en Canadá fue impresionante. Yo de 30 y tantos y coincidiendo con muchachos de 25, ¿sí? Pero todavía a esa edad, les confieso, estaba completamente inmadura, teniendo 30 y tantos años, ya teniendo familia, ya habiendo tenido un divorcio encima. Y como dicen por ahí, yo no había aprendido mucho de la vida. ¿Sí? Entonces, en esa época de mis 30, yo lo que veía era, como me casé tan jovencita, era pasarla rico, ¿sí? Entonces, obviamente, con estos amigobios, como dicen en Colombia, con estos amigobios, pues yo la pasaba súper rico, salíamos, rumbeábamos, íbamos a restaurantes, viajábamos, pero en mi cabeza no había como ese sentimiento de, ¿será para siempre? ¿Esto se va a hacer una relación seria? No tenía yo ese concepto. Apenas estaba yo disfrutando lo que no disfruté en lo que es una vida normal de una persona, su niñez, su adolescencia, empezar a ser un joven adulto, no. Entonces, yo les confieso que yo después de mi divorcio, pues me desaté a vivir la vida loca, que en esas circunstancias de la vida loca fue que pues tuve mi accidente. Y después entro a los 40. En los 40 ya empiezo yo, en el caso mío, a saber ya qué tipo de hombre quiero tener en mi vida. Ya lo visualicé físicamente, financieramente y sobre todo emocionalmente. Mire, esta parte de lo emocional y de lo mental, yo no lo tenía en cuenta. ¿Y saben por qué? Porque yo misma estaba en la misma sopa de la inmadurez, de no trabajar mis traumas, de echar todas las culpas a los demás, a terceros, de no haber cogido mi vida, como dice por ahí, las riendas de mi vida.
y haber empezado a hacer ese proceso. No. Entonces seguí yo en esa época de mis 40, sí ya me fijaba un poco más en hombres un poco más mayores que yo y que obviamente financieramente estuvieran bien. ¿Qué pasa? El hecho de que tengamos 40 o 50 no significa que estamos maduros o que hayamos trabajado nuestros traumas. No. Me encontré con hombres de 50 años, de 55 años hasta, sí, de 55 años, unos completos adolescentes, que ni los muchachos de veintitantos con los que yo estuve cuando tenía 30, pensaban de esa manera. Entonces, no es que yo estuviera urgida no, yo puedo decir que yo he sido una mujer soltera, pero nunca he estado sola si yo no quiero. Esa es la realidad. Entonces, nunca he estado sola. Por primera vez en la vida, me tomé un tiempo, de hecho estoy en ese lapsus de la vida ahorita, de no tener ningún tipo de relación con nadie. Con nadie es con nadie, ni emocional, ni sexual, nada, simplemente ser amigos y conocer realmente a las personas. Entonces, ¿qué pasa? Una cosa es el proceso personal en el que cada uno está y otra cosa es el sistema como está ahorita. Ahora no conocemos personas como se conocían 20 años atrás, ¿sí? Porque se conocieron en una fiesta o porque... No, ahora la mayoría de relaciones son online. De hecho, yo he tenido varias relaciones, es decir, muchas. Cállate, no te delates. Corten. De hecho, yo he tenido algunas relaciones online y no han sido desastrosas del todo. En lo personal digo que he conocido personas muy agradables, buenas, ¿sí? Pero a la vez no teniendo todo lo que yo quiero para mí, para Lorena, para esta Lorena, para la Lorena que ha trabajado sus traumas, que ha trabajado sus conflictos personales, que ha aceptado los errores que ha cometido y que ya tiene las riendas de su vida, obviamente con la bendición de nuestro Padre Jehová Dios. Entonces, ¿qué pasa? En este momento de mi vida, el hombre que yo quiero, aquí está, aquí lo tengo. Es un hombre emocionalmente estable, que sabe, que tiene inteligencia emocional, básicamente esa es la palabra, que obviamente si van a haber circunstancias, si van a haber problemas, tanto él como yo vamos a saber procesarlos, porque nuestra basura propia ya la hemos procesado y ya la hemos utilizado para cosas más valiosas. Entonces ahora he coincidido con hombres hasta de 60, 65 años, que se ven divinos, son hombres que se han cuidado mucho, que van al gimnasio. Pero yo en este momento de la vida les comento, mis queridos amigos, mis hermosos amigos, que no me siento con esa necesidad de buscar ahora pareja. Obviamente, si yo decido salir con alguien, es porque yo me tengo que sentir muy bien, aparte de que me atraiga físicamente, que me sienta yo muy bien, muy cómoda con esa persona. Y para llegar allá, pues obviamente yo tengo que empezar a hablar, a conocerlos, ya sea por mensaje, por vernos en cámara, pero les cuento que no estoy en ese modo. Estoy en un modo de todavía, sé que tengo cositas para trabajar, sé que tengo muchos proyectos todavía por sacar adelante. Y cuando usted tiene una pareja, su vida se divide. La vida totalmente se divide, porque usted ya no solamente está pensando en sus proyectos, en sus cosas, sino que ya va a haber un común entre la persona y yo. ¿Qué meta vamos a tener en común? ¿Qué proyecto vamos a sacar juntos, sí, adelante? Aparte de lo que yo quiero independientemente y lo que esa persona va a querer. Entonces no tengo ahorita como esa capacidad, como la cabeza para dividirme. No, estoy trabajando en muchas cosas, estoy haciendo la paz, estoy haciendo las paces con personas que yo quiero mucho, que amo y que en algún momento de mi vida, debido a este preciso momento de estar recuperándome, de
estar poniéndome fuerte en el cuanto al tema del licor, que llevo más de 3 años y medio. Ha sido toda una limpieza mental que no tengo como espacio para pensar ahorita en una relación. Entonces no sé si a ustedes les esté pasando lo mismo. Obviamente yo sé que los hombres son diferentes, que si tienen hambre comen, yo también, pero me he sentido tan satisfecha en mi vida ahorita personal que no he sentido como mucha hambre por ese lado. Ay, Dios mío, temas X. Entonces, esa es la experiencia mía después de los 40, que he encontrado personas un poquito más de mi edad o de mi edad que desafortunadamente todavía están muy inestables mentalmente. Y yo definitivamente no podría tener relación con alguien que tenga un vicio como el licor, sabiendo de que yo misma he salido de allí y sé lo difícil y lo duro que es convivir con una persona en ese estado, ¿sí? Entonces, no. A la amiga mía me decía en el almuerzo, entonces tú quieres algo perfecto. Le digo, no es algo perfecto. Es como cuando tú tienes en mente un par de zapatos de este color, de este estilo, ¿sí? Y vas viendo en la calle, en muchas vitrinas, diferentes tipos de zapatos. Los zapatos no es que estén mal, sino que yo tengo ya en mi cabeza ese zapato que yo quiero, ¿sí? Y que yo sé que está allí. Yo sé que ese hombre mío está allí, ¿sí? Sino que tanto él como yo necesitamos trabajar en nuestras cosas todavía, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no quiero llegar a una relación a esta edad con problemas, con circunstancias de mis traumas, de mi pasado. No, quiero llegar nueva, quiero llegar fresca, con mi cabecita como que lo único virgen que voy a tener en ese momento va a ser mi nueva mentalidad y el control de mis emociones. Entonces, a esta edad, mis queridos amigos, no sé nuevamente cuál sea su experiencia, me encantaría escucharla, me encantaría que me dijera, me escribiera cuál ha sido su experiencia en cuanto a las relaciones después de los 40, ¿sí? ¿Le ha sido fácil? Especialmente ese tema de las relaciones online. Obviamente uno nunca se va a mostrar feo, ¿no? Uno nunca se va a mostrar sus debilidades. Tú siempre vas a mostrar lo mejor de ti y si puedes mejorarlo, pues lo mejoras, ¿sí? El punto para mí, les voy a decir que yo definitivamente no podría otra relación a distancia porque es, mejor dicho, es impajaritable. Mejor dicho, usted no puede pasar por alto el que usted tiene que conocer el entorno de esa persona. Hemos ya escuchado noticias, hemos visto muchos ejemplos de personas que han venido aquí a conocerse, después los tipos matan a la muchacha o ellos matan, los de acá matan al extranjero. Después nos damos cuenta que el tipo tenía hijos, que estaba casado o que era un psicópata, porque no conocíamos el entorno. Ni siquiera se tiene un amigo en común con esa persona. Porque necesitamos referencias, mis queridos amigos. No podemos ir ahí a la loca, ya no más. Ya a esta edad, ya no la podemos jugar tan fácil. Porque ya cuando usted involucra sus sentimientos, ya no es lo mismo usted recuperarse de una derrota emocional, romántica, a los 15, a los 20, que ahora que ya tiene 40 o 50. O sea, ya el golpe te da mucho más duro. ¿Me explico? Entonces, mis queridos amigos, si ustedes están en esta época de los 40, 50, más para arriba y quieren buscar pareja, yo sé que vuelvo y repito, entre los hombres es más físico las cosas, pero si usted quiere buscar una relación seria, tienes que conocer el entorno de esa persona y viceversa, ¿sí? Y tenemos que mostrarnos como somos al fin del final. Y usted tener claro qué es lo que quiere. Así como cuando ustedes, hombres, ustedes están pensando en ese carro con esos tapetes, con esa tapicería, que el tablero del carro tenga esto, que el manubrio tenga esto. Así mismo son las mujeres. Y yo sé, ustedes se visualizan siempre unas mujeres divinas, así, no sé qué. Pero esto es lo que va a quedar al final del final. Porque no todo el día vamos a estar sexualmente activos.
Entonces, ¿qué? Después de que pase la parte de la intimidad, ¿qué más va a haber? Por eso hay que conocer a la persona lo más que se pueda. Ay, es que de pronto la voy a perder o lo voy a perder. No, yo necesito tiempo para conocerte. Yo necesito más tiempo, yo necesito saber más de tu entorno. Especialmente como cuando hemos sido divorciados. Por ejemplo, yo soy divorciada. A mí me encantaría contarle a mi pareja mi nueva conquista si él me llegara a preguntar qué pasó en mi matrimonio. ¿Me explico? Y me encantaría, si él es una persona divorciada, saber realmente qué pasó en su matrimonio. ¿Por qué? Porque hay que aprender de los errores de otros. No podemos ir por ahí quemándonos, no aprendamos. Eso es fuego, eso quema, aprendamos de la experiencia. Entonces, mis queridos amigos, aquí les dejo este tema, espero me comenten, espero me den like, discúlpenme por haberme perdido en estos días, pero he estado súper ocupada, demasiado ocupada y engordando. Vea estos gorditos, qué rico, de comer puras empanadas, tamales, ahora me comí una cazuela de mariscos, no, mejor dicho. Estoy que debería de bajar al gimnasio, pero no voy a bajar, qué pereza, ahorita está haciendo mucho calor. Entonces, volviendo al tema, mis queridos amigos, si usted está en esta edad de los 40 y quiere hacer otra vez su vida romántica, piénselo muy bien. Y si va a hacer su relación, a conocer las personas online, busque amigos de esa persona, busque referencias, que esa misma persona le diga, mira, si tú quieres puedes hablar con esta persona. Porque entonces, ¿qué base vas a tener tú? ¿Solamente porque es bonita o solamente porque tiene plata? No, esa es la gran diferencia, mis queridos amigos, de los 15, que a uno lo descrestaba y wow, una moto, ahora a los 40 y 50. Yo en lo personal necesito que tenga una inteligencia emocional, esa personalidad que me encanta, obviamente que sea financieramente bien, y que esté dispuesto a que podamos progresar juntos, a que si él va a estar afuera trabajando, va a tener en su casa una mujer que va a tener la casa linda, cocinar, yo seguir trabajando online desde mi casa, estar con mis perros, cuando él llegue recibirlo pues con sus besotes y si con su juguito, como el rey de la casa que es. Esa es mi visualización de mi futura pareja y de mi futura relación. ¿Sí? Así que usted también visualice algo bonito y por seguro eso va a pasarles. Así que bueno, les mando muchos besotes, un abrazo, espero sus comentarios y espero vernos pronto y sugiérame temas. Este tema me lo sugirieron aquí en los comentarios, muchísimas gracias. Así que bueno, aquí estoy hablando de este tema precisamente y hoy en nuestro almuerzo surgió también el tema. Entonces fue una cosa como dije, wow, qué coincidencia. Definitivamente tengo que llegar a hablar de este tema. ¿Cómo es hacer citas después de los 40? Así que bueno, nos vemos pronto y les mando un abrazo. Se me olvidaba, los invito a que se suscriban a mi membership, no es obligatorio, es un momento en el que podemos conocernos más y poder interactuar un poco más personal. Así que bueno, los invito, no es obligatorio. Bye.